nueva biblioteca del niño mexicano. La rebelión de Pascual Orozco, por Francisco Serrano. A finales de octubre de 1910, en los estados del norte de México, principalmente Chihuahua, Coahuila y Durango, las ideas revolucionarias crecían como incendio en un pastizal seco. Francisco I. Madero había proclamado el Plan de San Luis Potosí, en que convocaba a los mexicanos a sublevarse contra la dictadura de Porfirio Díaz, y muchos inconformes vislumbraron la posibilidad de vengarse de los abusivos caciques y los jefes políticos locales que los oprimían. Entre los más decididos estaba Pascual Orozco, un arriero nacido cerca de San Isidro, municipio de Guerrero, en Chihuahua. De carácter resuelto, laborioso e idealista, aunque también huraño y desconfiado, que había hecho cierta fortuna transportando metales preciosos, principalmente plata, para distintas compañías que operaban en las montañas chihuahuenses. En su juventud se había enfrentado a balazos con los hijos del cacique de San Isidro. Más tarde simpatizó con las ideas de los hermanos Flores Magón y en 1909 comenzó a importar armas desde los Estados Unidos, previendo el estallido inminente de la revolución. La noche del 20 de noviembre de 1910, fecha prevista en el Plan de San Luis para iniciar el movimiento armado, Pascual Orozco reunió en casa de su padre a un grupo de amigos y conocidos. Arrieros, comerciantes, uno que otro minero y algún contrabandista, todos armados con rifles y cananas, y con un ejemplar del Plan de San Luis en la mano, los instruyó sobre el sentido de la lucha y los conminó a seguirlo. Su intención era apoderarse de la cercana población de Guerrero. La mayoría lo secundó y partieron de inmediato. En el camino se les fueron uniendo numerosos hombres de las rancherías vecinas, de modo que, cuando llegaron a su destino, eran más de 200 los que lo acompañaban. Había comenzado la carrera militar de uno de los jefes más aguerridos de la primera etapa de la revolución. Durante 3 días, Orozco intentó apoderarse de la población de Guerrero, y al enterarse de que una columna de soldados federales se acercaba para combatirlo, salió con la mitad de sus fuerzas con el propósito de sorprenderlos. Entonces, tuvo noticia de que otro contingente de maderistas venía en su auxilio. Era el mismo que 2 días antes se había levantado en armas en el pueblo de San Andrés. El jefe de ese contingente se llamaba Francisco Villa. Y aunque las huestes de Villa, que se habían adelantado al ataque, no lograron vencer por completo a los federales, sí les hicieron daño. Estos avanzaron hacia un sitio llamado Pedernales para pasar la noche y recobrarse. Entonces, Orozco con los suyos los sorprendieron y los derrotaron por completo, lo cual les permitió apoderarse de una buena cantidad de víveres y armamento. Envalentonado con este triunfo, Orozco se dirigió nuevamente a Guerrero y tras una corta lucha pudo apoderarse de la plaza. El inicio de sus acciones en la sublevación había tenido éxito. Sus hombres ya lo llamaban coronel. Orozco se dispuso a atacar los ramales del ferrocarril de Kansas y del norte y unos días más tarde se apoderó de Estación Madera, un enclave a la entrada de la Sierra Madre Occidental. Preocupado por estas victorias de los revolucionarios, el gobierno federal ordenó una movilización militar hacia el estado de Chihuahua. Una columna al mando del coronel Martín Luis Guzmán Rendón partió para abatir a los rebeldes. Entretanto, cada vez más y más hombres habían bajado de la sierra para unirse al ejército orozquista. La gente los llamaba los Colorados. Eran rudos hombres del campo, excelentes jinetes, indómitos sobre sus caballos. En un lugar llamado Cerro Prieto, los maderistas sorprendieron a las tropas federales. El general Navarro ordenó entonces a su contingente desplazarse hasta un punto llamado Malpaso, un desfiladero sobre la vía del noroeste, sin imaginar que los Colorados se habían apostado en las alturas para emboscarlos. El 18 de diciembre se inició el combate, y pronto los gobiernistas comenzaron a debilitarse. Los federales, con grandes dificultades, consiguieron salir de Malpaso y volver con sus maltrechas tropas a Chihuahua, la capital del estado.
Orozco ordenó desnudar los cadáveres de los federales abatidos y envió los uniformes al presidente Porfirio Díaz con una nota que decía: «Ahí te van las hojas, mándame más tamales». Orozco, que se había distanciado de Villa luego de múltiples disputas, se dirigió entonces al pie de la Sierra Madre Occidental con la intención de reorganizar y fortalecer sus contingentes, que entonces sumaban ya más de 900 hombres. Su actitud belicosa le hizo ascender rápidamente entre las tropas maderistas. Pronto alcanzó el grado de general. El gobierno federal, decidido a terminar de manera definitiva con las guerrillas orozquistas, envió nuevamente al general Navarro al frente de un nutrido ejército para que despejara y recuperara la vía del ferrocarril del noroeste. Orozco se dirigió a marchas forzadas hacia Bachiniva y de ahí a Namiquipa, en la sierra de Chihuahua. Entusiasmado por el recibimiento que le hacían en esos pueblos y advirtiendo que el norte del estado de Chihuahua estaba desprotegido, Orozco emprendió camino hacia la frontera, dispuesto a tomar Ciudad Juárez. En su ruta, saqueó varias haciendas propiedad de Luis Terrazas, que era entonces el mayor terrateniente de México, con el fin de abastecerse de víveres y cabalgaduras, pues el suyo era un ejército de caballería. Para apoderarse de Ciudad Juárez, Orozco pensaba pedirle ayuda a Villa e invitarlo así a olvidarse de sus diferencias. A finales de enero de 1911, los hombres de Orozco se enfrentaron a una columna de soldados federales. La hicieron retroceder y, persiguiéndola, se apoderaron de la población de San Buenaventura. Sin perder un instante, Orozco dio la orden de continuar hacia el norte. El 3 de febrero de 1911 llegó a las puertas de Ciudad Juárez. Sin embargo, consideró que no era el momento oportuno para tomarla. Sus soldados no disponían de suficientes municiones y la plaza estaba bien resguardada, y decidió retirarse. Mientras tanto, Madero, que se encontraba en El Paso, Texas, cruzó el río Bravo, y el 13 de febrero entró en suelo mexicano, convertido ya el coahuilense, de acuerdo con el Plan de San Luis, en presidente provisional de México. Su ejército intentaba apoderarse de la ciudad de Casas Grandes, pero fracasó y Madero tuvo que refugiarse en San Diego. Ahí se le unió Pascual Orozco, al frente de más de 1,000 hombres, con lo que las huestes del presidente provisional se vieron incrementadas notablemente. Madero movilizó su cuartel general primero a San Buenaventura y luego a Namiquipa, pues quería adueñarse de una ciudad importante a fin de adquirir notoriedad nacional. Para conseguirlo, promovió la reconciliación de Orozco y Villa, que continuaban enemistados, y les expuso su plan de tomar Ciudad Juárez. Los dos caudillos le propusieron entonces simular un ataque sobre Chihuahua a efecto de distraer a los federales y luego transportar rápidamente a las tropas en ferrocarril. Madero no aceptó y ordenó a éstas marchar hacia Ciudad Juárez. Su ejército avanzó a lo largo de las estribaciones de la Sierra Madre y el 12 de abril entró en Casas Grandes, prosiguiendo su ruta hasta las inmediaciones de Ciudad Juárez. Pascual Orozco y Francisco Villa, acampados en las cercanías, se disponían a entrar en acción la mañana del 21 de abril. Pero en el último momento, Madero dio la orden de posponer el ataque y firmó un breve armisticio. Sin embargo, decepcionado de las negociaciones de paz que se habían entablado con los representantes del gobierno, el 7 de mayo, Madero decidió reanudar la guerra, aunque no en Ciudad Juárez, y ordenó a Orozco y a Villa levantar sus campamentos y marchar hacia el sur. Un día después, alarmado, se enteró de que los dos jefes revolucionarios, contraviniendo sus órdenes, habían iniciado el ataque. Madero duda, los amenaza. Más tarde, les envía refuerzos. 3 días después, el 10 de mayo, los revolucionarios toman Ciudad Juárez.